Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Escuche esto. Habría dicho que Argentina era ya una potencia agrícola cuando en Chile recién aprendíamos a comer. Y también habría ninguneado el cargo de delegado presidencial provincial en una actividad binacional. Bueno, nuestro país manifestó preocupación por los dichos del embajador argentino, quien negó estas acusaciones. Aún así, y como ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, varios compatriotas plagaron sus redes sociales con sabrosas recetas de la cocina chilena. Miren. Mi país ya era potencia agrícola mientras ustedes recién aprendían a comer. Fue una de las expresiones del embajador de Argentina en Chile, Jorge Marcelo Faurie, que provocó molestia y el primer impasse diplomático desde que llegó a nuestro país. Así lo consignó el medio El Mostrador, que provocó respuestas como que los dichos fueron ofensivos e irrespetuosos. Y no habría sido lo único. También habría alzado la voz y golpeado la mesa en una tensa jornada de reuniones con autoridades nacionales en el Paso Los Libertadores el pasado 15 de marzo. ¿Qué es eso? ¿Qué es un delegado? Nuestro gobierno no reconoce tal cargo. El desaire también lo habría recibido el delegado presidencial provincial de los Andes, Cristian Aravena. El diplomático argentino no solo no lo habría saludado, también había cuestionado la importancia de su cargo, asegurando que el Estado chileno acostumbra a crear figuras de representación como la de un delegado. No cabe duda que estas materias siempre tienen un impacto respecto de la construcción de relaciones. Una mala palabra no habla de una mala persona, puede hablar de un mal día. Y hay que entenderlo y superarlo. La actitud provocó la molestia y preocupación chilena, lo que fue manifestado al embajador Faurie. Durante esta tarde, 24 horas, conversó con el diplomático argentino, quien negó las expresiones. Recuerdo el diálogo que mantuve, pregunté sobre la figura del delegado presidencial al propio delegado presidencial. Y no recuerdo haber tenido ningún otro comentario sobre Chile ni nada por el estilo. ¿De dónde salen esas frases que son entonces escritas? Las han puesto fuera de contexto, las han volcado de una manera completamente diferente de cómo ocurrieron. Faurie fue ministro de Relaciones Exteriores de Argentina en el gobierno de Mauricio Macri. En Chile ya tenía vínculos por ser el número 2 de la embajada en el periodo de Óscar Espinosa Melo, diplomático que según el libro Impunidad Diplomática de Francisco Martorell era conocido por sus fiestas y orgías en la residencia oficial del embajador. En enero de este año, un medio argentino aseguró que había señalado que las relaciones bilaterales entre las naciones vecinas son un desastre, dichos que posteriormente negó. Vamos a pedir que se cite al canciller y también al embajador argentino a dar cuenta de esta situación en la Comisión de Relaciones Exteriores. Esperamos que no siga escalando. Es de esperar que el señor embajador se pueda disculpar por cuanto las autoridades chilenas deben ser respetadas, así como también nuestro pueblo. Pueblo que no dejó pasar las polémicas frases y la llamativa costumbre de desquitarse con recetas de cocina, inundando las redes sociales, se volvió a apreciar. Porotos granados. Completos. Leche asada. Mi país ya era potencia agrícola mientras ustedes recién aprendían a comer. Relaciones diplomáticas con Argentina que sumaron un nuevo impasse. Desde el gobierno aseguraron que el embajador Jorge Faurie pidió disculpas in situ por sus dichos. Este lunes llegará hasta la Cancillería para un encuentro que fue pactado, eso sí, antes de la polémica. Y continúa la búsqueda de los 4 jóvenes, entre ellos 3 menores de edad, quienes desaparecieron en Petorca. Su última señal fue el domingo pasado en uno de los cerros de la comuna y la denuncia por presunta desgracia fue presentada este miércoles. No se descarta la participación de eventuales bandas, considerando los operativos antidrogas que se realizan habitualmente en esta zona. Petorca es la comuna más extensa de la región de Valparaíso, 1.500 kilómetros de superficie, rodeados de 2 grandes cordones montañosos. Hasta esas quebradas se ha extendido la búsqueda de 4 jóvenes extraviados desde el domingo pasado. Equipos de bomberos, del Servicio de Búsqueda de Personas y Vehículos y del GOPE de Carabineros, además del apoyo de personal de otras comunas, rastrea las pocas pistas que dejaron los 3 adolescentes y el joven de 18 años, cuyo paradero es un misterio. Es complejo ya que si ustedes se dan cuenta ahora tenemos una alta temperatura por el momento, las noches están muy frías. Aparte que hay que destacar que son zonas mineras, donde tenemos piques abandonados de actividad minera antigua.
Claro, la geografía estepárica no ayuda en una búsqueda que es contra el tiempo. La denuncia por presunta desgracia fue presentada el miércoles por los familiares que perdieron el contacto con los jóvenes el domingo. Así lo señala desde Iquique la madre de Alexander Fuentes Vergara, único mayor de edad de los extraviados. ¿Usted se comunicó con él ese día? Me comuniqué con él temprano porque él iba a jugar a la pelota y después el papá me dice que él salió con unos amigos y no ha vuelto. Sí. Jugar a la pelota. Eso fue el día 4-3, le ganamos a Hierro Viejo. Más rato tengo que ir a jugar de nuevo como a las 3-4. En esa ciudad, Fuentes Vergara fue condenado el 2023 cuando era menor de edad por los delitos de homicidio simple frustrado y amenazas contra un vendedor venezolano en una botillería. Después de eso, él se fue. Él se fue, salió de la cárcel y yo decidí mandarlo porque pensando que para allá era mejor. Se han abierto diversas líneas investigativas mientras se busca a los jóvenes. Carabineros confirmó que una de ellas podría referirse a la eventual participación de bandas de narcotráfico que operan en la zona, más si se considera que en dicha provincia se han generado diversos operativos por plantaciones de marihuana. Estamos viendo todos los tópicos. Lo más importante, y quiero dejar en claro que nosotros nos estamos enfocando ahora en encontrar a estas personas. Y lo que usted me señala, eso es materia de la investigación. La última conexión de los celulares fue detectada en el sector Pedernal, donde se concentraron las primeras indagaciones, aunque el perímetro de búsqueda se ha extendido hasta Chincolco. Pero en este momento nosotros no sabemos, no tenemos un punto caliente que llamamos nosotros como bomberos, donde poder empezar a realizar la búsqueda, ¿me entiende? Entonces, eso nos ha complicado. Ha sido muy complejo esta búsqueda de rescate que estamos realizando hasta el momento. Entre las empedradas curvas de estas quebradas de Petorca sigue la intensa búsqueda de 3 adolescentes y un mayor de edad, de quienes no se sabe nada desde hace 5 días. A disparos y en movimiento por la autopista más transitada del país, así asesinaron a un empresario agrícola en Rancagua. Los sospechosos que se movilizaban en moto podrían ser sicarios. Hay impacto en la región de O'Higgins por un crimen que, por su forma, no tiene precedentes. Alta congestión en la ruta 5 Norte. Un accidente paralizó la autopista de norte a sur, pero cuando Carabineros llegó, se encontró con un escenario totalmente diferente. Un empresario fue asesinado mientras viajaba a alta velocidad por la carretera. Como 150 metros más atrás de donde venía yo, le dispararon. Daniel Silva Figueroa era agricultor y empresario. Transitaba a diario por esta ruta desde su hogar en La Ligua. Iba en dirección al sur cuando una sospechosa motocicleta con 2 ocupantes comenzó a seguirlo muy de cerca. Habían 2 hombres ahí afuera en la salida con casco y estuvieron como 1 hora y media, 2 horas esperando algo. No sabíamos qué, pero igual se veían como bastante sospechosos. A la altura del cruce de San Francisco de Mostazal, fue atacado en movimiento por uno de los desconocidos. He abordado por una motocicleta que venía en seguimiento, venía con 2 personas. El cual lanza una ráfaga de disparos, los cuales le causan la muerte. Según la policía, el vehículo transitaba por la pista central, a la altura del kilómetro 64, cuando la motocicleta aceleró para posicionarse junto a él. El copiloto disparó en al menos 10 ocasiones. Producto del ataque, Daniel perdió el control y se estrelló con el camión que estaba adelante. Yo venía tranquilamente manejando por la pista del medio cuando sentí el golpe por detrás. Claro. Y ahí saltó al lado y se enganchó al lado. Y ahí vine frenando hasta que me bajé y el hombre estaba piteado. El empresario recibió 2 disparos, uno de ellos en el cuello y el otro en su cabeza. Cuando llegaron los servicios de asistencia, ya había muerto. A esa altura de los delincuentes no había rastro. Y el de la moto lo que se ve que se devolvió por una pasarela. El cuerpo fue entregado la tarde de este viernes a su familia. La autopsia, junto con los antecedentes recopilados en la escena del crimen, aportarán para responder varias preguntas, entre ellas, ¿quién se beneficia con la muerte de Daniel? Estamos investigando todas las aristas, no hemos descartado absolutamente nada. Sicariato, ajuste de cuentas, crimen organizado u otra razón. La indagatoria, por su complejidad, fue declarada secreta.
Bueno, minutos de terror se vivieron en las afueras de Moscú después que hombres armados abrieran fuego en una sala de conciertos. Ataque que fue reivindicado por el Estado Islámico, ISIS, y que corresponde al mayor que ocurre en suelo ruso en 2 décadas. Solo escuché disparos, solo eso. 8 de la noche en Rusia y el país será testigo del peor ataque terrorista en su territorio en las últimas 2 décadas. 4 hombres armados y vestidos con uniforme de combate abrieron fuego y detonaron explosivos dentro de una sala de conciertos en Moscú. Ataque que paralizó Rusia y con el correr de las horas fue reivindicado por el Estado Islámico. Vi cómo los terroristas entraron y comenzaron a disparar a todos. Al final lanzaron una molotov y todo se incendió. Vimos el tiroteo, hay muchos heridos y muertos y ahora todo se está incendiando. Como aliado del gobierno de Siria, Rusia ha sido uno de los principales enemigos del Estado Islámico, organización a la que ha atacado en múltiples operaciones militares en el país árabe. De hecho, hace solo 2 semanas, Moscú neutralizó una célula de este grupo que planeaba un atentado contra una sinagoga en Rusia. Además, la Embajada de Estados Unidos en Moscú había advertido al Kremlin en marzo sobre posibles ataques terroristas en conciertos y lugares de reuniones masivas. El Crocus City Music Hall fue el escenario de la tragedia que enluta Rusia. Recinto que quedó completamente envuelto en llamas tras una ofensiva que dejó un saldo de al menos 40 fallecidos y más de 100 heridos. Es una tragedia. Aquí en Crocus los bomberos están trabajando. Todo lo demás se contará después que los bomberos terminen su trabajo y así... Desde el Kremlin llamaron a la comunidad internacional a condenar el ataque y fiscales del país, además de calificarlo como un acto de terrorismo, abrieron una causa penal por el incidente adjudicado por miembros del ISIS. Aumento de tensión en la zona de conflicto ya que el tiroteo en Moscú llega horas después que Rusia atacara una serie de instalaciones eléctricas en Ucrania, entre ellas la que alimentaba la central nuclear de Zaporilla, la más importante de Europa. Mientras las imágenes del ataque de este viernes trajeron a la memoria los trágicos registros de 2002, cuando hombres armados tomaron como rehenes a más de 900 personas en el Teatro Dubrovka en Moscú. El hecho terminó con la vida de 170 personas, pero también recuerda el dramático episodio en la escuela de Beslan en 2004. Cuando 30 terroristas, en su mayoría chechenos, ingresaron a un colegio de la ciudad. Tras un enfrentamiento de los secuestradores con las tropas rusas, 334 personas fallecieron. De ellas, 186 eran niños. Hasta el momento, los esfuerzos en Rusia se mantienen en encontrar a los atacantes. Sin embargo, la ciudad y el país siguen en alerta al punto que se cancelaron todos los eventos públicos a gran escala durante el fin de semana para evitar un ataque similar. Bueno, y acá en nuestro país generó polémica en el ámbito político el fugaz paso de un militante del PPD que fue nombrado Seremi de Justicia de la región del Biobío. A horas nada más de haber asumido, tuvo que renunciar por antiguas publicaciones en redes sociales consideradas como misóginas. Mire. 35 días de vacancia llevaba la Secretaría Regional Ministerial de Justicia en el Biobío. Poco comparado con otras que habían cumplido 3 meses antes de nombrar un titular, pero este jueves ya estaba. El abogado PPD Gonzalo Soto Muñoz asumía el cargo, uno que tardó. Para nosotros lo más importante es poder encontrar a las personas que sean las mejores personas para el cargo. Pero eso fue en la mañana. A media tarde, el Ministerio de Justicia ya se había arrepentido del nombramiento. La cuenta de X de la autoridad, que era Twitter cuando se unió en 2014, algo decía respecto a lo políticamente correcto. Y algunos posts lo ratificaban. Un retuiteo de un estudio sobre inteligencia y anatomía femenina. Otros, con comentarios que podrían ser considerados misóginos, terminaron por convencer al ministerio. Él tenía expresiones públicas indebidas
que no son dignas de una persona que debe ejercer un cargo en el Estado, y por lo tanto en una comunicación posterior sobre esas expresiones se consideró adecuado que él no asumiera el cargo. Se contrastó esta información con el involucrado y presentó su renuncia, la que fue aceptada por el Ministerio de Justicia. Al final, Soto alcanzó a ejercer solo 9 horas el cargo, volviendo a quedar vacante. Las críticas fueron de forma y fondo. Este gobierno se dice ser un gobierno feminista y ahora colocan en este lugar a una persona con este tipo de antecedentes. Han habido seremías durante meses sin su representante, ¿cierto?, para que esté trabajando aquí en la región. Entonces, para mí va en la línea, ¿cierto?, de las desprolijidades que ha tenido este gobierno. Nombran un seremi que dura un par de horas y durante la tarde del mismo día en que es nombrado tiene que renunciar. Habla que realmente al gobierno lo que pasa en la región del Biobío le importa muy poco. No es ni por lejos el primer caso donde la incontinencia de escribir en redes sociales termina traicionando una nueva autoridad. El más bullado de los últimos tiempos fue el frustrado nombramiento de Nicolás Cataldo como subsecretario del Interior, hasta que se rescataron posteos de hace 13 años. Los pacos se pasaron de los límites de la represión. Carabineros torturadores como los peores tiempos de la dictadura. En las marchas, carabineros infiltrados, en el Senado, fachos designados. Los encapuchados, mezcla de cabros desorientados, lumpenaje e infiltrados de pacos. Ellos nunca imaginaron que iban a llegar a ser gobierno. Tenían la capacidad de tener gente, por lo tanto han puesto y después lo revisan. ¿Va a presentar su renuncia ante el presidente? No tengo ninguna declaración que hacer. Le pasó también al gobierno anterior, aunque la escritura fue en libros. Diálogo de conversos se llamaba el texto de Mauricio Rojas, ministro de las Culturas por 4 días en la administración Piñera II. Criticaba al Museo de la Memoria y fue considerado negacionista. Como presidente de Chile, y pensando solo en el mejor interés de nuestro país y en la buena marcha de nuestro gobierno, he decidido aceptar su renuncia. Lo que uno no podría haberse imaginado era la odiosidad por parte de la izquierda. El poder de la palabra, escrita en papel o en redes sociales, que puede levantar la imaginación, defender una idea, sacar una sonrisa o terminar con una solicitud de renuncia. La tensión entre Chile y Venezuela sumó un nuevo episodio luego que la Cancillería de ese país manifestara su molestia a través de una nota de protesta por las críticas chilenas a las detenciones de opositores al régimen de Nicolás Maduro. Caracas calificó como inaceptable que nuestro país se inmiscuya en asuntos internos de cara a las elecciones presidenciales. Nadie nos saca de esta ruta electoral, que es la que vamos a avanzar. No han podido detenernos ni podrán jamás con nosotros. El régimen cree que con estas acciones me van a aislar. Nuestro equipo es Venezuela. Están enloquecidos porque no te pueden ganar. Tú vas a triunfar, Nicolás. Vas a triunfar. Es el enrarecido ambiente político venezolano previo a las elecciones presidenciales, manifestaciones públicas marcadas por acusaciones de represión. La detención de casi 10 dirigentes de la oposición a Nicolás Maduro ha provocado duras críticas y las reacciones no se han hecho esperar. De hecho, fueron rechazadas por el gobierno chileno. El gobierno de Chile expresa su firme condena ante la detención arbitraria de representantes de partidos políticos de la oposición venezolana, que constituye una acción contraria al espíritu democrático que debe imperar en todo proceso electoral. Comunicado chileno que tuvo respuesta. Este jueves el viceministro venezolano Rander Peña citó al embajador de Chile en Caracas, Jaime Gasmuri, para manifestar su molestia a través de una nota de protesta. Resulta inaceptable que obcecadamente insistan en inmiscuirse en asuntos internos de un país soberano, colaborando con una sistemática campaña de desprestigio contra Venezuela. El gobierno venezolano le recuerda al gobierno chileno que como nación soberana, a través de sus órganos de justicia competentes, actúa conforme a los principios que emanan de la Carta Magna y las leyes nacionales, para garantizar la paz y la seguridad del pueblo venezolano. Desde la Cancillería formalmente no surgió una nueva respuesta. La postura del gobierno, eso sí, fue reafirmada por el titular de Justicia. El presidente de la República además ha sido muy explícito sobre la situación de derechos humanos en Venezuela y el gobierno está particularmente siempre atento
a los informes de la misión de Naciones Unidas en materia de derechos humanos y libertades democráticas, el gobierno y el Estado de Chile ha tenido una sola posición. La posición del Ejecutivo es transversal y las fuerzas políticas nacionales en su mayoría han exigido una acción decidida contra las violaciones a los derechos humanos. El punto disidente pertenece al PC, partido que como otras veces toma distancia cuando los dardos apuntan a Venezuela. Todos conocen cuál es la posición nuestra respecto a otros procesos y cuáles son las validaciones a lo que definan los pueblos. No voy a entrar en ese debate porque va a significar una alteración del curso que lleva ese intercambio. Nosotros tenemos una diferencia en ese y en otros temas. Creemos que en Venezuela lo que hay es una dictadura y por lo tanto lo que tiene que hacer la comunidad internacional es condenar los atropellos a los derechos humanos y la persecución de opositores. Le hemos venido a pedir al presidente Boric que erija a nuestro país como un verdadero observador internacional para que el proceso electoral en Venezuela se desarrolle de acuerdo a los estándares mínimos de legitimidad democrática. Nuevo episodio de una tensa relación bilateral. Las elecciones en Venezuela están pactadas para el próximo 28 de julio. El hijo del futbolista Gary Medel fue detenido tras protagonizar una fuerte pelea con su pareja. La fiscalía dio 60 días para la investigación. La jueza lo dejó libre, pero ordenó una evaluación psiquiátrica. A mí el pololo dice que la agredió. Ya. Pololo, entonces le dije, ¿estás segura de hacer la denuncia? Sí, ahí está la foto. Gritos de una mujer y llamados de residentes alertaron al conserje de este edificio en Las Condes. La áspera y violenta discusión que escaló hasta las agresiones entre una joven pareja fue el problema. Ella tiene lesiones leves y él también tiene lesiones leves producto de la agresión que fue víctima por parte de la otra persona. Solamente está detenido el ciudadano Gary Medel producto de las lesiones. Pero no este Gary Medel, sino que uno de sus hijos gemelos de 18 años, con quien comparte el nombre y además la pasión por el fútbol. Según antecedentes, el hijo del deportista y su pareja comieron en un restaurante de la zona oriente la noche de este jueves. Discutieron en el local antes de irse por separado al departamento que comparten en Las Condes. Ahí, por razones que se investigan, la pelea escaló físicamente. Señalan que fueron agredidos mutuamente entre las dos personas. Producto de esto, Carabineros posteriormente los traslada a un centro asistencial donde le constata lesiones y ambos mantienen lesiones de carácter leve. El informe asegura que ella quedó con heridas en su espalda por golpes de pie y puño, además de marcas en el cuello por presión de manos. En tanto, el hijo del futbolista constató rasguños y una mordedura, lo que fue tomado por el fiscal del caso como defensa propia de parte de la víctima. Los entornos juegan un rol importante para la prevención de hechos graves y en ese sentido cualquier tercero, aunque no sea familiar, como ocurrió en este caso, puede llamar si detecta una situación de riesgo. Horas después de la detención, la denunciante utilizó sus redes sociales para referirse a sus primeras declaraciones sobre el hecho. Todo es un malentendido, como cualquier pareja, pero no hubieron golpes, así que todo bien, solo que todo lo exageran. Sin embargo, para las autoridades se trata de un hecho que merece al menos ser investigado, sobre todo porque la comuna ve con preocupación la cifra de delitos por violencia intrafamiliar. Y el Ministerio Público estima igual que debe ser protegida la víctima, porque los hechos que ella denunció, aunque ella dice que no ocurren, nos parecen graves. En lo que va de este año hemos recibido más de 500 llamadas de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y ya van 16 detenidos. La jueza a cargo del caso no interpuso medidas cautelares contra el hijo de Gary Medel, pero sí le ordenó tomar sesiones psiquiátricas mientras duren los 60 días de investigación. Tras semanas de misterio y rumores, este viernes se confirmó uno de los peores temores de los seguidores de la realeza británica. La princesa Kate está recibiendo tratamiento por cáncer a sus 42 años. Y fue la propia princesa quien comentó su estado. Mire. La princesa de Gales acaba de anunciar que está recibiendo tratamiento por cáncer. A continuación, un mensaje muy personal de su parte en el que explica lo que ha pasado en las últimas semanas. En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, tras pruebas posteriores a la operación, encontraron que había cáncer. Lo que fueron semanas de especulaciones y expectación mundial por la salud de Kate Middleton, este viernes se tradujeron en el profundo pesar por un diagnóstico que nadie quería escuchar. Es increíblemente triste. Espero que puedan hacer todo lo posible por ella y que pueda recuperarse.
Esperaba que algo sucediera, pero estoy totalmente devastada. Ella es encantadora y es madre. Deseo que se recupere para que esté con sus hijos. Es el deseo que ha desbordado a todos los británicos, porque su princesa de 42 años hoy atraviesa las primeras etapas de un tratamiento de quimioterapia preventiva recomendado por sus médicos. Estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al enfocarme en las cosas que me ayudarán a sanar, en mi mente, cuerpo y espíritu. Tener a William a mi lado es una gran fuente de consuelo y tranquilidad. La última vez que Kate había aparecido en público fue para Navidad, hace ya 3 meses. En enero vendría el anuncio de su operación que la tendría fuera de la vida pública hasta después de Pascua y con ello una avalancha de teorías sobre su paradero. Ni el mejor guionista de Hollywood pudo haber imaginado las tramas que rondaron a esta desaparición de Kate. Estas tramas tampoco eran gratuitas, ¿ah? Hay un silencio que la corona acostumbra a abrazar y la verdad es que nunca les ha jugado a favor. En medio de este silencio es que llegarían registros desesperados de paparazzis y finalmente una bullada primera foto oficial que resultó estar trucada. Dudas y misterios que hoy comienzan a tener una respuesta, pero que conmocionan a un pueblo que de manera inédita hoy ve a su rey y a su futura reina batallando contra la misma enfermedad. Su Majestad está muy orgulloso de Kate por el valor que demostró al hablar como lo hizo y ha permanecido en estrecho contacto con su amada nuera durante las últimas semanas. Yo creo que lo de la princesa Kate es aún más duro para la monarquía británica. Es una mujer joven y además es el personaje más popular de la familia real. Una noticia de la que tampoco los príncipes Harry y Meghan han quedado al margen. Deseamos salud y curación para Kate y su familia y esperamos que puedan hacerlo en privado y en paz. Tienes el amor de todo el país, fueron las palabras del primer ministro británico Rishi Sunak, apoyo que también llegaría desde el gigante norteamericano. Nuestros pensamientos están con la duquesa de Cambridge y sus familiares y amigos. Le deseamos una recuperación completa y estamos increíblemente tristes con la noticia. Noticia triste y trascendental, considerando que después del rey Carlos son William y Kate los primeros en la línea de sucesión, seguidos por sus 3 pequeños hijos. Una familia símbolo de unidad, tradición y continuidad histórica para todo Reino Unido, que hoy a su legendario Dios salve al rey, bien podría sumar un sentido Dios salve a Kate. Bueno, y de hecho Kate Middleton es una de las figuras más queridas por el público dentro de la familia real británica. Una imagen que ha ido formando desde que apareció como pareja del príncipe William. Su historia, que además incluye un episodio en Chile, lo vemos en la siguiente nota. Amable, carismática, cercana. Así es la imagen que la futura monarca de Reino Unido ha forjado desde que su nombre llegó a la familia real británica. En poco menos de 2 décadas, Catherine Middleton se ha convertido en una de las figuras más queridas de la monarquía. Kate nació un 9 de enero de 1982 como la primera hija de una familia acomodada, pero sin antecedentes aristocráticos. Asistió a una escuela privada para niñas y con tan solo 19 años llegó a Chile, donde tuvo una pasantía como voluntaria en la región de Aysén, como lo había hecho previamente el príncipe William. Mientras estudiaba en la Universidad de St. Andrews de Escocia, conoció al príncipe. Amigos al principio, su relación llegó a ser pública cuando fueron fotografiados juntos en unas vacaciones de esquí en Suiza en 2004. 6 años después, la pareja hizo un importante anuncio al público, su compromiso. El príncipe William le pidió su mano con el mismo anillo con que su padre propuso matrimonio a la princesa Diana. Él es un verdadero romántico. Tuvimos unas vacaciones maravillosas en África y fue ahí, en un hospedaje muy tranquilo y muy romántico. Fue un momento muy personal para ambos. La ceremonia tuvo lugar el 29 de abril de 2011, cuando miles de personas rodearon la abadía de Westminster para ver a los nuevos duques de Cambridge. Con un precio aproximado de $30 millones y una audiencia global estimada de 3.000 millones de espectadores, se convirtió en una de las bodas más vistas de la historia.
Rápidamente, la joven pareja comenzó con sus tareas como miembros activos de la familia real británica, donde la popularidad de la princesa Kate aumentaba cada día. No solamente logró convertirse en princesa, sino que ha hecho una cantidad de bien enorme precisamente utilizando su título y su cargo. Entonces, en ese sentido, es el rostro amable, cariñoso, simpático de la monarquía británica. La pareja dio la bienvenida a su primogénito y heredero a la corona en 2013, cuando decenas de personas acamparon en las afueras del hospital para conocer a George Alexander Louis. 2 años después llegó Charlotte Elizabeth Diana y en 2018 el mundo dio la bienvenida a Louis Arthur Charles. Sí, es muy emotivo, es un momento tan especial. Creo que cualquier padre probablemente sabrá cómo es este sentimiento. Una familia que ha sabido encantar a la sociedad británica. Kate ha destacado por su compromiso con el cargo, donde eventualmente acompañará a William como reina. Es la figura con mayor aceptación y evaluación de la gente. La gente la quiere muchísimo. Primero porque es la madre, ¿verdad?, de estos 3 niños que tienen cautivado a todo el Reino Unido. También por ser la futura reina. Y lo otro porque se caracteriza siempre de estar bastante alejada de la polémica. Y es una mujer bastante alegre, ¿eh? La cercanía y encanto de Kate ha generado con el paso de los años que sea comparada con la princesa Diana. Y en varios momentos ha hecho alusiones a la difunta madre de su esposo. Pero a pesar de las similitudes, la actual princesa de Gales ha formado su propia imagen. No fue tan confrontacional con Diana respecto a las instituciones de la monarquía británica, ¿me entiendes? Y en ese sentido yo creo que ahí ese es el punto de inflexión principal, ¿ya? Donde te demuestra un estilo particular de la princesa Kate. Los ojos del público siempre siguen a Kate Middleton, hoy de las más queridas de la familia real británica, y aquí en Reino Unido espera con ansias ver junto a William como reina. La Fiscalía Centro Norte está investigando a 3 carabineros de la comisaría de San Ramón por la desaparición de 419.000 pesos que fueron incautados en un operativo de drogas. ¿Se contó mal o se extravió el dinero? Es lo que deberán explicar ahora y sobre todo probarlo. Un movimiento bastante inusual se vivió la mañana de este viernes en la primera comisaría de Santiago, luego que se abriera una investigación por la desaparición de 419.000 pesos, casi un tercio del monto incautado en un control vehicular, donde se detuvo a 3 personas que portaban droga y dinero en efectivo. En el primer conteo había 1.419.000 pesos. Al entregar los billetes y contarlos nuevamente, se dieron cuenta que algo no cuadraba. Se percata personal policial que hay una diferencia de dinero incautado entre lo inicial e informado y lo que se contabiliza al momento de rotular este dinero para ejecutar el inicio de esta cadena de custodia al Ministerio Público. El procedimiento estuvo a cargo de 3 carabineros de la comisaría de San Ramón que estaban prestando apoyo en la comisaría de Santiago. Al darse cuenta que lo incautado no coincidía, informaron de inmediato al Ministerio Público y también hay una investigación interna dentro de Carabineros. En las pericias de las imágenes, declaraciones de testigos, declaraciones además del personal policial aprensor que ejecutó el procedimiento policial en sí, revisión incluso del espacio en donde ejecutaron el conteo del dinero y el procedimiento de incautación de drogas. El responsable de lo que está dentro del documento de la cadena de custodia es el que incautó el dinero. Él tiene que llenar la primera parte del formulario, que es el rotulado del formulario de cadena de custodia, donde señala el procedimiento, el día, la hora, el lugar donde se levantó, el lugar exacto de donde lo encontró. Tanto el dinero, la droga, las especies incautadas deben ir en una bolsa sellada con un detalle claro y preciso. ¿Cuántos billetes de 10, de 20, de 5.000 pesos, monedas? Y posteriormente tomo la bolsa y la cadena custodia la coloco en esta parte donde tiene el pegamento. Entonces nadie más tiene acceso a lo que está dentro de la cadena custodia. De lo contrario, podrían haber problemas en la presentación de pruebas al momento del juicio oral. Porque es una situación bastante grave, bastante compleja, porque como digo, aquí hay un juicio que se va a seguir contra estas personas, aquí hay pruebas que demostrar frente a los tribunales.
El Ministerio Público estableció 60 días de investigación. En ese plazo se debieran despejar todas las dudas si se contó mal el dinero o se extravió en el camino. Fíjese que la mitad de los cigarrillos que se comercializan en Chile son de contrabando. Ese fue el dato que recogió un estudio de la Universidad Católica, que además cuantificó la pérdida de ingresos que tiene el Estado chileno por efecto de la existencia de un mercado negro. Detener esta actividad, aseguran, no solo responsabilidad de los controles fronterizos, sino que también de las personas que compran en el comercio ilegal. Incautaciones, enfrentamientos. Todo esto es parte del presente que vive el mercado de los cigarrillos, en donde el contrabando cada vez gana más terreno en nuestro país. La mitad del cigarrillo, del mercado de cigarrillo en Chile, es ilegal, contrabandeado o falsificado. Mercado negro que avanza y que para los chilenos se hace evidente en las calles y con un atractivo gancho en los precios. ¿Qué venden en la calle? ¿Quién paga eso? ¿Y se ve harto, dice usted, se ve harto? Se ve de todo. Mi papá era fumador y él compraba por cartones de esos baratos y le salía mucho más conveniente. Súper mal porque se pierde dinero para el Estado. Esto pese al trabajo que están realizando en aduanas, que en los últimos 2 años incautaron casi 25 millones de cajetillas. Tenemos un reforzamiento especial en lo que es la zona norte, la zona centro, y sobre todo hoy día muy vinculado a lo que es el desbaratamiento del crimen organizado, ¿ya? Tenemos hoy día un trabajo muy fuerte con lo que son las unidades de control estratégica del Ministerio del Interior. Aún así, cada año que pasa se comercializan más cigarrillos de manera ilegal, lo que genera un importante impacto económico. Según datos de Mide UC, tan solo en el año 2023 se evadieron 1.150 millones de dólares, considerando que el 80% del valor de la cajetilla de cigarros pertenece a impuestos. 1.150 millones de dólares equivale al 85% del presupuesto de Carabineros de Chile anual. De eso estamos hablando, es muchísimo de dinero. Hay una diferencia de casi 3 veces el valor en la calle de un cigarrillo legal y uno que se vende por contrabando. Un acto en el que los expertos no solo culpan a las autoridades y la regulación, sino que también hacen un llamado a la ciudadanía. Un problema de cultura porque la gente también compra ilegal, no solo compra cigarrillos, compra medicamentos, compra ropa, compra artículos robados en la feria, etcétera, etcétera. Y no todo eso se debe a escasez de dinero. Pero el efecto negativo no es solo financiero y delictual. Desde la industria de tabacos aseguran que el contrabando ha hecho retroceder el control sobre el consumo de este producto. La gente está comprando en la calle sin ningún respaldo sanitario. Los cigarrillos de contrabando se fuman más que los cigarrillos legales precisamente por lo accesible de su valor. Y no conforme con eso, se venden fácilmente a los menores de edad. Un mercado negro al que necesitan poner freno en nuestro país tras el impacto negativo que está generando en materia de seguridad, salud y economía. Hace solo un par de días se conmemoró el primer aniversario de la muerte del cabo Salazar Rodríguez, uno de los mártires de Carabineros del año 2023. Su asesinato fue una noticia que conmocionó al país y que cambió la vida de su familia. Jocelyn, la hermana menor del cabo Salazar, ingresó en febrero de este año a la Escuela de Carabineros en honor a su ídolo de vida. Y además este vehículo pasa sobre la cabeza, sobre el cuerpo del funcionario policial. Y además es arrastrado por lo menos 10 metros. Y es ahí donde tampoco este sujeto puede decir que no se había dado cuenta. Una noticia que marcó al país el 14 de marzo de 2023, cuando a eso de las 9 de la mañana se confirmó la muerte del carabinero Alex Salazar Rodríguez. 2 días antes de su deceso fue atropellado por un ciudadano venezolano mientras realizaba una fiscalización en Concepción. Situación que conmocionó al país y que marcó la vida de su familia. En febrero y tras casi un año del fallecimiento del cabo Salazar, Jocelyn, hermana del mártir, ingresó a la Escuela de Carabineros para honrar a su compañero de vida. Que en su lecho de muerte yo se lo prometí, puesto que él era el único funcionario de la familia por parte de madre y padre, y le prometí de que su apellido, Salazar, no se iba a quedar ahí en 4 tablas. Hoy en día puedo seguir con el mismo uniforme que él amó y que él cumplió con su juramento y es lo mismo que voy a hacer yo.
A sus 27 años, Jocelyn decidió dar un vuelco en su vida. Dejó su trabajo y sus estudios de administración de empresas principalmente para cumplir una promesa y servir a la comunidad. Hoy está cursando su periodo académico como aspirante oficial de Carabineros. Es dejar tu vida de civil para entregársela a la comunidad en pos de la seguridad que tenemos que entregarle a nuestra comunidad, a nuestra gente. Y por mi hermano, por supuesto. Entonces, ha sido un cambio fuerte. Misma fortaleza con la que hoy está convencida de asumir este nuevo desafío. Yo no tengo miedo a dar mi vida. No tengo miedo. Yo puedo dar la vida por usted, por su familia, por las personas que están aquí allá afuera. Yo estoy dispuesta a darla así como él lo hizo. Si él no tuvo miedo, ¿por qué tendría que tener miedo yo? Un caso mediático que mantiene al responsable de la muerte de Alex Salazar en prisión preventiva, Joiner Bonilla Brito, que al momento del atropello tenía 1,79 gramos de alcohol por litro de sangre. Fue reformalizado por el Ministerio Público. Es un delito grave, hay una reiteración, son varios hechos punibles. Nosotros creemos que la pena tiene que andar del orden de presidio perpetuo, 20 años, 18 años. En su oportunidad haremos las peticiones. La justicia amplió hasta el 14 de abril el plazo de investigación por 2 diligencias pendientes. Bonilla Brito, a sus 23 años, arriesga continuar el resto de su vida tras las rejas. 4 días flotando en el mar en una pequeña balsa. Así sobrevivieron 2 pescadores luego que su embarcación se hundiera cerca de Constitución. Salieron desde Talcahuano, su destino era la región de Antofagasta, pero no llegaron hasta el final. Una falla en el bote los llevó a convivir con la muerte, mire. Es el momento que esperaron por 4 días. Un rescate que a ratos pensaron que no iba a llegar. Cuando empezó el agua, mi compañero decía, no, tratemos de salvar la lancha. No, socio, le digo, salvemos la vida, le dije yo, no. Fue la decisión que le permite ahora a este hombre de mar contar su historia. Zarparon el sábado pasada a las 10 de la mañana desde el puerto de San Vicente a bordo de la Viviana I. Debían recalar 4 días después en Taltal, pero no llegaron. El lunes, cuando amanecía, la lancha comenzó a hundirse a la altura de Constitución. Yo subí para arriba con unos cuchillos, corté las amarras de la balsa y la tiré al agua. Tiré al agua el picarón y la balsa al agua. Entonces ahí con los chalecos salvavidas los tiramos al agua porque la lancha ya estaba casi hundiéndose ya cuando armamos la lancha. Lo siguiente fue la desesperación. Menos mal que la balsa tenía agua, comida, no había problema, pero había que tener cuidado con los barcos, que casi los choca un barco en la noche. Peor, un día venía encima un barco y tuvimos que hacer el quite. La noche del miércoles se activó la alarma tras la denuncia de las familias. La Armada inició la búsqueda con un helicóptero, un avión y una patrullera siguiendo la trayectoria de la embarcación. Y fue en esa ruta, que es la normal que nosotros sabemos, sumándole las diferencias que hay de corrientes y vientos rellenantes, que hicimos los cálculos necesarios para que la unidad navegara donde afortunadamente encontró la balsa. Cuando sentí un motor, un ruido motor, mira, un buque armado, le escribo bien allá. Y ahí yo le prendí así a señales con la linterna, señales así, y ahí los vio. Y se puso al lado de nosotros y lo rescató. Gracias a Dios que lo rescató, si no, no estaba contándola. Todo indica que fue un desperfecto el que hundió la Viviana I. Ya, ¿Pueden subirse? En medio del estrecho de Magallanes, flotando sobre bidones de petróleo. La misma causa que en agosto del año pasado dejó a 2 pescadores flotando 3 días sobre bidones de petróleo en aguas a 1 grado bajo cero en pleno estrecho de Magallanes. Nosotros los dos nos apoyamos porque andamos los dos, seguimos, vamos siempre. Hicimos un pacto de por vida ahora porque ahora los dos nos salvamos de la nada. Y estuvimos a punto, sí. Y estos 4 pescadores también pueden contar su historia. No fue un desperfecto, pero sí la braveza del mar, lo que los dejó 4 días a la deriva en Lebu. Son los minutos posteriores al rescate. La alegría de salvar con vida y volver a casa tras 2 días a la deriva en alta mar sobre una lancha volcada. Historias que muchas veces no tienen este final feliz. Este pescador de 63 años tiene en la piel las consecuencias de 6 días a pleno sol. Su compañero Jaime Jaque, de 75 años, padece los efectos de las noches frías. Está hospitalizado a causa de la deshidratación y la hipotermia, pero ambos volverán a casa. Siempre le pedía todo el día, todas las noches, le pedía a Dios para llegar a tierra. Porque yo no sabía nada de mi familia, si no tenía contacto con ellos, nada.
Este pescador espera ahora recuperar la inversión puesta en su bote que compró para ir a la captura de la albacora en la región de Antofagasta. Eso mientras se investiga la falla que hundió a la Viviana I, arrastrando al borde de la muerte a estos dos sobrevivientes. Veamos este mapa. Uruguay, Canadá, México, algunos estados de Estados Unidos como Alaska, California, también Sudáfrica, Tailandia, Malta, Luxemburgo, Georgia, son los países del mundo donde es legal el consumo de la marihuana recreativa, a los que ahora se une Alemania, el más importante de los países europeos que toma esta medida. ¿Cuándo empezará a aplicarse la legalización? Los detalles en la siguiente nota. Malta se convirtió en el primer país europeo en permitir la posesión y cultivo limitado de cannabis para uso personal luego de una votación que se realizó en el Parlamento. Y este viernes, a poco más de 2 años, Alemania se convirtió en el 4º país de Europa en legalizar la marihuana. Miembros de la Cámara Alta del Parlamento alemán alzaron sus manos en señal de voto a favor, aprobaron la legalización parcial del cannabis, se permite la posesión en cantidades limitadas y el cultivo para el propio consumo en los domicilios privados. Hemos asistido a una duplicación del consumo, especialmente entre niños y adolescentes, entre adultos y jóvenes. Pero los estudios demuestran que necesitamos una nueva oferta. La ley permite la posesión de hasta 25 gramos en espacios públicos y 50 gramos en el domicilio privado, así como el cultivo de hasta 3 plantas para el consumo personal. Entrará en vigencia el 1 de abril después de ser ratificada por el presidente. La gente necesita marihuana de todos modos, ya sea médicamente, donde el médico la prescribe en última instancia, o si la hace de forma privada. No podemos negar la sustancia. La lucha contra el mercado negro fue uno de los argumentos centrales en los debates previos. Sin embargo, un informe de 2022 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes señaló que la legalización no ha logrado reducir el consumo de drogas y los mercados ilícitos de narcóticos persisten. Sin duda haremos retroceder el mercado negro, no de la noche a la mañana. No podemos hacerlo. Pero si miramos a medio plazo, unos 4 o 5 años, estoy definitivamente convencido de que podemos ayudar a los clubes sociales a garantizar la protección de menores, a servir a la gente con productos limpios y no contaminados al final. No se podrá fumar en discotecas o en público en un radio de 100 metros. Estará prohibido el consumo en los alrededores de colegios, guarderías, parques infantiles, instalaciones juveniles y deportivas, así como en las zonas peatonales antes de las 8 de la noche. Mejoraremos la protección para niños y jóvenes, habilitaremos asociaciones de cultivo para que el mercado negro pueda desaparecer. Esperamos poder hacer retroceder el 75% del mercado negro. Por supuesto, esto también proporcionará una protección significativa contra otras drogas. En el caso de jóvenes entre 18 y 21 años, la entrega está limitada a 30 gramos mensuales y en menores de edad está prohibido. Esto tendrá consecuencias devastadoras para la generación joven, para los jóvenes de nuestro país. Es una decisión completamente equivocada. Al final esto costará vidas humanas, como ocurre con el abuso de drogas en general. Es probable que los obstáculos previstos en la ley actual se reduzcan gradualmente y que el umbral para la eliminación de los tabúes sobre otras sustancias psicoactivas disminuya. Alemania tendrá una de las legislaciones más liberales de Europa, siguiendo los pasos de Malta y Luxemburgo. El gobierno germano realizará una campaña de prevención para los jóvenes con el objetivo de evitar el mal uso del cannabis. Hace 35 años se estaban viviendo los últimos meses de la dictadura y muchos no creían que Pinochet fuera a dejar el poder. Bueno, en ese ambiente, en marzo de 1989, uvas chilenas envenenadas con cianuro fueron encontradas en Estados Unidos, paralizando la exportación y desatando una crisis diplomática entre ambos países. Los detalles de esta historia en un nuevo Archivo 24. Good morning, United States Embassy. Escúcheme bien. Hay uvas con cianuro rumbo a los Estados Unidos. Hello? Hello?
Es marzo de 1989 y 2 granos de uva con cianuro detectados en el puerto de Filadelfia van a desatar un conflicto internacional entre Chile y Estados Unidos. Yo no lo creía, de atribuir esto a una intención política de Estados Unidos para cuidar la transición. Fue una de las crisis diplomáticas, económicas más importantes que tuvimos en Chile a finales de la década de los 80. Viajé a Estados Unidos esa misma noche. Nadie conocía el tema del cianuro específicamente. ¿De quién es la culpa entonces? ¿Es de los Estados Unidos o es culpa de los nuestros? ¿Usted habló con Pinochet? Sí. Chilenas y chilenos. Hace pocas horas, las autoridades sanitarias de los Estados Unidos de Norteamérica, luego de detectar trazas de cianuro en una reducida muestra de uva, han recomendado el retiro de toda nuestra fruta actualmente en la cadena de distribución de ese país, llamando al público a abstenerse de su consumo. Si bien teníamos alguna información de que había habido una llamada anónima anunciando que habían uvas envenenadas en un cargamento, yo no lo creía. Pero cuando conocí la decisión del gobierno de Estados Unidos de suspender la distribución de esa uva y eventualmente destruir el embarque, realmente fue una sorpresa. Estamos en un periodo de tiempo en que nos hemos interrumpido los embarques, la cosecha y el transporte. Esperamos que haya una fluida cooperación con el FBI de los Estados Unidos y con la Agencia Especializada de Control de Drogas y Alimentos. Viajé a Estados Unidos esa misma noche con el objeto de reunirme con la embajada y también con las autoridades si era factible. This embassy received a telephone call telling us that Chilean grapes to be exported to the United States would be poisoned. En general diríamos que el problema a nivel externo es del orden de las 15 a 17 millones de cajas. La uva era lo más importante en la exportación no tradicional, que esta fue la noticia sobre Chile que tuvo más cobertura, más que la del golpe militar. Toda la uva y fruta importada desde nuestro país ha desaparecido de los mercados y negocios del ramo en Estados Unidos. En este supermercado, por ejemplo, de la cadena Safeway, la fruta chilena se retiró a las 8 del día lunes. Era un hecho tremendamente complicado porque nadie conocía el tema del cianuro específicamente, qué efectos podía tener, etcétera, etcétera. La medida fue adoptada después que el Food and Drug Administration, es decir, la Administración Nacional de Alimentos y Drogas, anunciara haber encontrado rastros de cianuro en 2 gajos de uva procedentes de nuestro país. Porque esto llegó a todos los hogares americanos. Quedaron vacíos los escaparates y con un anuncio y el riesgo de comerse una uva envenenada, según se decía, y cianuro, aquí se muere. Esto significó que miles de kilos de uva, duraznos, melones, fueran lanzados a la basura. La uva de mesa era el gran producto que estaba comenzando a tener una participación mundial muy interesante para Chile y por lo tanto aplicaron una acción para complicar el negocio y también una muestra de estar políticamente en desacuerdo con la presidencia de esa época. Fue una de las crisis diplomáticas, económicas más importantes que tuvimos en Chile a finales de la década de los 80.
pero también era un momento donde el gobierno norteamericano estaba haciendo sus cálculos estratégicos, en un momento en que estaba terminando la Guerra Fría, en que había que demostrar que Estados Unidos apoyaba la democracia y no las dictaduras. A las 9 horas de esta mañana llegó hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores el embajador de Estados Unidos. Parece lo más probable que haya sido introducido el contaminante en Chile. Muchas teorías apuntan a que la sobrereacción de Estados Unidos es un téngase presente hacia Chile de decirle a Pinochet tiene que convocar elecciones rápido. Exactamente. Usted tiene que dejar el poder, tiene que cumplir el itinerario y este año que le queda, porque esto ocurre entre el plebiscito del 88 y las elecciones de diciembre del 89, o sea, es un momento clave. Es el momento también, pocos meses más, se van a negociar las reformas a la Constitución del 80. Entonces es un periodo muy tenso donde hay muchas sospechas en integrantes del gobierno norteamericano de que Pinochet no va a dejar el poder. El hecho de haber inyectado cianuro en 2 granos de uva de exportación no solo ha producido un daño de incalculables proporciones para la economía nacional. Hoy estamos enfrentando una nueva forma de agresión, sin precedentes en nuestra historia, el terrorismo económico. Esto produjo mucha polémica interna, habían sectores nacionalistas, diría yo, básicamente, y sectores políticos que pretendieron crear una fricción con el gobierno de Estados Unidos de manera de atribuir esto a una intención política de Estados Unidos para, no sé, cuidar la transición, la entrega del poder. Parece una de las tantas carayadas que ha hecho Estados Unidos de que somos un país independiente. Los americanos creen que somos todos un país bananero. Chile no es país bananero aquí. Bueno, el almirante Merino sí fue un problema, su reacción, en el sentido de que él atribuyó la línea nacionalista, por así decirlo. Y mañana van a encontrar que los pescados chilenos tienen mucho mercurio, no los pueden comprar y que sabe que otra cosa más. Dijo que iba a tomar medidas contra barcos norteamericanos que entraran a Chile. Hablaba de las canalladas, ¿no? de una vez más los norteamericanos nos están haciendo una trampa, una canallada. Eso habla de la desconfianza que se había instalado con fuerza en la Junta de Gobierno. Y hay gente dentro de Chile y fuera de Chile que están hechos. Los que están dentro de Chile se llaman humanoides, comunistas, elegidos por el señor Bolodian. Teitelbon y los otros, y los conocen y los pueden patear donde quieran. Estados Unidos, ¿por qué? El gigantesco letrero que sostienen los trabajadores frutícolas Sergio Valenzuela y Antonio Miranda frente al consulado de los Estados Unidos repite la gran pregunta que se hacen en este momento más de 12 millones de chilenos. Camiones pertenecientes a empresas exportadoras siguen distribuyendo frutas en este sector. Yo era presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas, era más o menos mi 4º año y la uva mesa era lo más importante. La concentración, que algunos vecinos calificaron como la mayor que han visto en el sector, reunió a trabajadores agrícolas de numerosos viñedos existentes entre San Felipe y Rancagua. Unos 200 camiones repartían 300.000 kilos. O sea, nos perjudica porque es un trabajo que tenemos temporalmente y no... hay mucha gente que trabaja en esto, ¿no? Estamos quedando mal aquí, todo el país aquí, y hay un problema económico aquí. Entonces, si paran la fruta, nosotros no vamos a trabajar aquí. Uno puede recordar a Cecilia Boloco, digamos, comiendo uva, los camiones de los productores regalando la uva en las distintas ciudades del país. Es decir, hubo también una campaña y lo supo aprovechar el régimen de nacionalismo, es decir, Estados Unidos, ¿por qué se meten? Y esta es la uva envenenada que dicen que les queremos mandar nosotros.
que dice aquí está. Tome. Presidente, ¿cómo está la uva? Está muy buena. Por lo menos lo que han encontrado son 2 gajos. No hay nada. Dentro de esto. Es muy curioso. ¿Cuánta gente queda sin trabajo? Estoy decepcionado, absolutamente triste por la pérdida social que significa esto para nuestro país. Totalmente abusiva, desproporcionada. Ellos nos conocen, cuántos años que tenemos la uva y estamos surgiendo y nos están haciendo este tipo de cosas. Es que no puede ser. La Prefectura Metropolitana autorizó el recorrido de los exportadores entre las 5 y las 6 de la tarde. Sin embargo, la multitud que rodeó los vehículos, apoyando con gritos la campaña de los exportadores de la sexta región, obligó a prolongar el reparto hasta pasadas las 7 de la tarde. Y ahí pasó una situación que llegó gente no comerciante que compraron uva para repartirla en las calles. Por ahí votaron una a la Embajada de Estados Unidos en represalia a la medida que habían tomado. Apoyando hacia los manifestantes que con gritos y pancartas pedían al gobierno norteamericano derogar la medida. Con 2 granos. Y sobre todo es tan poco, porque son 2 grasas, 2 granos de uva. Que escucharon veneno. Y con una dosis ínfima. Una dosis tan pequeña que no mata en un ratón. Se detectaron 0,52 partes por millón. La cantidad que podría provocar un daño severo a un ser vivo más o menos son 300 veces más. Yo creo que a propósito de un error que se cometió en el laboratorio de Filadelfia del gobierno norteamericano, se tomó ese error para causar un problema político y enviar un mensaje claro a la presidencia de esa época. Yo estoy bastante optimista en el sentido de que creo firmemente que vamos a llegar a una resolución prácticamente definitiva el día de hoy. En todas las operaciones de laboratorio hay contramuestras. La muestra en Filadelfia decía que tenía cianuro, pero la contramuestra que se envió el mismo gobierno de Estados Unidos a Cincinnati no contenía cianuro. El caso de la fruta chilena sigue preocupando a la opinión pública norteamericana, lo que se confirma en las primeras planas de casi todos los periódicos locales. En esos 10 días o 7 días, bueno, se paralizaron los embarques. La que iba en tránsito llegó, tuvo que ser destruida. Bueno, se cerró el mercado estadounidense, el canadiense y el japonés. El japonés, en pocos días, ¿no? Y esto también podía ocurrir con Europa y se podía producir un efecto dominó, digamos, que podría haber hecho quebrar a muchos de los exportadores chilenos. Esta empresa pertenece a la señora Julia Saavedra y según la información que hemos recibido hasta este momento, desde aquí salió el cargamento con destino a Los Ángeles, Estados Unidos, que contenía este veneno. ¿Usted habló con Pinochet? Sí, el directorio fue en pleno, digamos, nos llamó. Y él les pidió en el fondo absorber la... Ver la forma de apoyar, recibir la fruta que no se iba a exportar, que venga al mercado interno y puedan ellos, los productores, tener una alternativa de comercializar. Llega un momento en que ni siquiera por barato se vende, porque es tanta la fruta que hay por todos lados que no tienes a quién vender. Y ya a los 2 días ya estamos colapsados por todos lados. 3 camiones transportaron unas 5.600 cajas de uva de 8 kilos cada una, es decir, unos 45.000 kilos en total. Pese a todo este revuelo, la crisis se soluciona muy rápido en 10 días. Se soluciona rápidamente en 10 días porque de alguna manera se asegura al gobierno norteamericano recién electo que se va a cumplir el itinerario democrático. ¿Cómo se restauró la confianza en la fruta chilena en tan pocos días? Fue un éxito eso. Nosotros contratamos, el gobierno contrató en esa época a una asesoría de comunicaciones con ese propósito. Estados Unidos también reconoció que la contaminación de las uvas no fue responsabilidad de los productores chilenos. Es decir, al menos una compensación moral. Es medio estúpido, irónico,
Yo creo que si le preguntamos a la mayoría de los productores y exportadores, muchos van a decir, ojalá tengamos otro cianuro. Porque los efectos positivos de ello, fueron tremendos. Lo que vino posteriormente en Estados Unidos como reacción fue la apertura de más mercados para otros productos nuestros. Se portaron pero muy, muy bien, ¿ya? Como compensando. Yo creo que si en ese momento exportábamos 5 o 6 frutas distintas, se duplicó. La desconfianza por la fruta chilena duró apenas 10 días y hoy llega prácticamente a todas partes del mundo. Chile y Estados Unidos siguen siendo socios estratégicos, tanto así que el año 2003 firmaron un tratado de libre comercio. Pese a que se votaron y se analizaron miles de cajas, nunca se encontró ni un solo gramo más con cianuro. Lo que nunca se va a saber, ni se sabe hasta la fecha, es quién envenenó la fruta chilena. Bueno, son más de las 22 horas. Le recordamos que a partir de estos momentos, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. El presidente de la República, Gabriel Boric, se reunió esta tarde con el nuevo director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna. Alrededor de media hora duró este encuentro, donde también estuvo presente la ministra del Interior, Carolina Toá. La instancia protocolar, tras la presentación de este jueves, marca el inicio de la nueva administración tras el escándalo provocado por el allanamiento, renuncia y posterior formalización del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, quien, como usted recordará, quedó en prisión preventiva por el delito de violación de secretos de manera reiterada. En el propio Palacio de la Moneda, hace poco más de 24 horas, Serna ofreció disculpas a la ciudadanía y aseguró que trabajará para que hechos como los de Muñoz no se repitan. Hacemos una pausa, estamos de regreso de inmediato, espérenos. Ya volvemos con 24 Central, con el auspicio de 24horas.cl. Bueno, antes de despedirnos, queremos contarles que en nuestro portal 24horas.cl tenemos para usted una completa guía con todos, absolutamente todos los bonos y beneficios estatales que están disponibles para la ciudadanía. Es muy fácil, ingresa a nuestro portal y vas a encontrar información sobre el bono marzo, el bono al trabajo a la mujer y mucho más. Bien, pues termina 24 Central. Tenemos una invitación muy especial para que siga acá en TVN. En nuestros bestsellers llega La Última Tentación de Cristo, una de las películas más controvertidas de Martin Scorsese. No se la pierda. Que tenga muy buenas noches.